Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de planificación, un tema que no es de los temas centrales de la materia, pero que necesitamos ver o al menos entender de una forma introductoria, por así decirlo, porque lo vamos a necesitar a lo largo de los proyectos que hagamos. Es un tema que van a retomar seguramente con mayor detalle en materias posteriores, por ejemplo, en la materia de gestión de proyectos. Sin embargo, vamos a ver en nuestro contexto algunos temitas que nos van a ser de gran utilidad para el desarrollo de nuestra materia y lo vamos a hacer desde la perspectiva que estamos planteando en la materia. Vamos a ver planificación desde una perspectiva adaptativa, ¿sí? Desde una perspectiva que podríamos denominar ágil. Lo primero que tenemos que tener presente es que me gusta esta frase de Eisenhower, ¿no? Que los planes no tienen valor, pero lo que sí es fundamental es la planificación, ¿no? Plans are worthless, but planning is everything. Teniendo esto presente en un contexto adaptativo, esto significa que nosotros vamos a estar haciendo planificación constante. A diferencia de otros enfoques en los cuales uno hace una planificación inicial muy detallada y después lo que busca es seguir ese plan. En nuestro caso no vamos a hacer una planificación muy detallada, sino que vamos a hacer una planificación que tendrá más detalle en el corto plazo y mucho menos detalle a más largo plazo, y al mismo tiempo tampoco va a ser de tan largo plazo. Vamos a estar planificando periodos relativamente cortos de 3 meses, de 6 meses, más o menos eso. Entonces, de cara a hacer una planificación, ¿qué necesitamos como input, ¿no? Y qué al mismo tiempo implica planificar? Estas son dos cuestiones que tendríamos que tener claras de entrada. Entonces, para planificar necesitamos algunos elementos. En primer lugar, deberíamos tener en claro cuál es el trabajo a realizar, ¿sí? En términos de planificación tradicional, podría ser una WBS, ¿sí? Una Work Breakdown Structure, o en términos ágiles podríamos denominarlo un backlog, ¿sí? Al mismo tiempo deberíamos tener en claro cuál es la disponibilidad de recursos, personas, la capacidad de trabajo que vamos a tener. En términos ágiles, incluso podríamos hablar de la velocidad del equipo, ¿sí? Sin entrar en detalle de cuántas personas hay en ese equipo, poder hablar de la velocidad. Y después lo otro que obviamente tenemos que tener presente son las restricciones de tiempos, las fechas que van a estar dadas por restricciones de negocio típicamente. Planificar básicamente implica en algún punto estimar, hacer algún tipo de estimación. Establecer el tamaño de la iteración, si vamos a trabajar con iteraciones de una semana, de 2 semanas, de 3 semanas, ¿sí? Establecer las fechas tentativas de release. Uno podría pensar, bueno, vamos a hacer iteraciones de 2 semanas y al cabo de 6 iteraciones vamos a poner algo en producción, vamos a liberar parte de nuestro producto, un primer incremento tal vez, y de ahí en más vamos a ir liberando cada 2 meses o al final de cada iteración, o incluso trabajando en un esquema de entrega continua, tal vez después del primer release hacemos releases todos los días, ¿sí? Y por último, un punto que me parece importante en términos de planificación es identificar los riesgos, ¿no? O sea, nosotros hacemos una planificación, identificamos riesgos que puedan llegar a impactar negativamente en esa planificación y a partir de ahí empezaremos a ejecutar nuestro proyecto e iremos monitoreando estos riesgos y trabajando sobre esos riesgos. No voy a entrar en mayor detalle sobre el tema riesgos porque es como un capítulo aparte, pero sí no quería dejar de mencionar el hecho de que como parte de nuestra planificación deberíamos tener presente los riesgos que pueden llegar a impactarla. Dicho esto, uno de los temas que estamos hablando es la velocidad, los recursos que tengo disponibles y demás. Eso nos lleva a la pregunta de cuántas personas podemos tener en un equipo. En términos de metodologías ágiles, uno va a utilizar en general o va a trabajar con equipos chicos. ¿Qué es un equipo chico? Bueno, una métrica común
que viene del universo Extreme Programming es un equipo chico, es un equipo que se puede alimentar con 2 pizzas de mozzarella, básicamente eso. Lo cual sigue siendo un número medio ambiguo, digamos, ¿no? Pero claramente con esta perspectiva un equipo chico no es un equipo de 20 personas. Podrá ser un equipo de 4, podrá ser un equipo de 5, podrá ser un equipo de 7, ¿sí? Lo cual también coincide con algunas otras métricas que hablan de equipos de 6 más menos 2, ¿sí? 7 más menos 2, por ahí. Esta es la métrica que uno en general va a manejar, no tenemos un número fijo. El siguiente punto interesante acá es que para planificar nosotros vamos a partir de un backlog general y después vamos a tener como 2 planificaciones, ¿no? Lo que mencionábamos antes. ¿Cuál es la planificación de release de acá a que yo genere la primera versión? Y después lo que tendré que planificar es un esquema de iteraciones, ¿sí? De alguna forma deberíamos tener algo de este estilo, ¿no? La primera versión son las primeras 4 iteraciones, la segunda versión serán otras 3 iteraciones y la tercera versión serán otras 3 iteraciones más. Esto podrá variar dependiendo de cuál sea el contexto de nuestra organización. Hoy en día muchas organizaciones planifican un primer release y de ahí en más se entra en un esquema de release prácticamente continuo, generando nuevas versiones, ya sea al final de cada nueva iteración o incluso apenas termina una story, ya genera una nueva versión con esa story. Insisto, eso varía dependiendo de la organización. Esto que estamos viendo acá es un esquema bastante tradicional de un esquema iterativo incremental, digamos, ¿no? Si esto fuera ágil, estaríamos hablando de iteraciones que van de 1 a 3 semanas, 4 semanas como una exageración, ¿sí? Hoy en día, según distintos estudios, por ejemplo el que realiza anualmente Version 1, vemos que la mayoría de los equipos que trabajan dentro de un contexto ágil realizan iteraciones de 2 semanas. Si hablamos, como muestra este ejemplo, de 4 iteraciones hasta una primera versión, estamos hablando de 2 meses, ¿sí? 3 meses, parece un número razonable para empezar a ver un retorno de la inversión rápido, que es lo que supuestamente nos ofrecen los métodos ágiles. Ahora, ¿cómo llego a este plan? Dijimos que nosotros vamos a partir de un backlog, entonces veamos cómo vamos de ese backlog, ¿sí?, a este plan, digamos, ¿no? Básicamente vamos a agarrar el backlog, lo vamos a partir, lo vamos a ubicar acá adentro, dependiendo de las prioridades y de las dependencias técnicas. La pregunta que tal vez es más difícil es qué pasa con la planificación de la iteración, cuando yo tengo que elegir en qué voy a trabajar las siguientes 2 semanas. Eso es una tarea un poquito más ardua, ¿sí? En general lo que vamos a buscar es, vamos a partir de un backlog de producto inicial, que después podrá ir cambiando a lo largo del tiempo. Ese backlog va a estar priorizado, ¿no? Priorizado por la gente del negocio. Y esos ítems de backlog deberán tener una primera estimación de tamaño, digamos, de complejidad, ¿sí?, de esfuerzo, que va a realizar el equipo de desarrollo, ¿sí? Este es nuestro punto de partida, cómo metemos esto en las iteraciones. En general lo que vamos a querer para movernos hacia nuestra iteración es que ese backlog pase por un embudo, ¿sí?, de manera tal que las cosas que vayan entrando en mi iteración sean pequeñas. Yo puedo tener cosas grandes en mi backlog en la medida en que no las tengan que trabajar ahora, ¿sí? Yo puedo decir que tengo un ítem, por decir algo, de 30 puntos, ¿sí?, en mi backlog y que en algún momento lo voy a hacer, ¿sí? Ahora, cuando digo que ese ítem de 30 puntos lo quiero poner en mi iteración, bueno, en realidad tiene que pasar por este embudo y en este embudo hay un mecanismo, una heurística de depuración que hace que por el embudo solamente pasen cosas, por decir algo, de 5 puntos, ¿sí? Entonces, a medida que ese ítem que está en el backlog, boyando en algún lugar, se vaya acercando a mi iteración, yo lo voy a ir refinando y lo voy a ir cortando de manera tal que cuando lo incluya en mi iteración,
ese ítem de 30 haya sido despedazado, ¿sí?, en varios ítems donde a lo sumo el más grande sea de 5, ¿no? Perdón, digo estos números en forma genérica, ¿sí? A lo que me refiero y lo que quiero decir, el mensaje acá es: cuando yo voy a meter un ítem dentro de mi iteración, ese ítem debería ser chico, ¿sí?, dejando el chico a criterio de cada equipo. Pero chico significa que seguro lo puedo completar en el contexto de mi iteración. Más aún, yo quisiera, dentro de lo posible, que un ítem de mi backlog no se estire más de 2 o 3 días, ¿sí? Mejor aún, si pudiera terminarlo en un día sería fantástico, pero bueno, eso no siempre es posible. La heurística para ir cortando los ítems y para ir determinando cómo planifico mi iteración es la siguiente. Yo parto de un backlog con todos mis ítems priorizados y con una estimación general de alto nivel. Lo primero que voy a hacer es tomar los ítems que son más prioritarios, que son los que debería meter en la iteración que voy a arrancar, y debería cortarlos, ¿sí? Fíjense acá que tomé el trabajito de hacer bien el dibujito. Este ítem lo partí en dos, este quedó del mismo tamaño, ¿sí? Este rosa lo partí en tres, ¿sí? Y naturalmente puede pasar que de repente un ítem que tenía 10 puntos termina particionado en dos ítems donde cada uno pesa 6 puntos. Puede pasar, cuando lo partimos, la suma de las partes puede que sea más grande que el ítem inicial, porque obviamente aparece un esfuerzo de integración que en el ítem inicial no existía, pero al mismo tiempo lo que ocurre es que al particionarlo obtenemos mayor nivel de detalle y estamos mitigando riesgos, ¿sí? Entonces nuestro primer paso va a ser agarrar los ítems más prioritarios de nuestro backlog, ¿sí?, y los partimos. No todos, no hace falta partir todos, basta con que partamos los más prioritarios, que son los candidatos a entrar en mi iteración. Entonces, una vez que he partido los ítems, lo que tengo que volver a hacer es repriorizar, porque de repente un ítem que era muy prioritario, ¿sí?, yo lo parto en 3 pedazos y esos 3 pedazos no tienen la misma prioridad. Tal vez de esos 3 pedazos hay un pedazo, ¿sí?, hay una porción, hay uno de esos subítems que es de mucho más baja prioridad, ¿sí? Entonces, después de cortar, necesariamente tengo que volver a repriorizar. Finalmente, cuando ya lo tengo repriorizado, ahí armo el backlog de mi iteración. Selecciono aquellos que son más prioritarios, teniendo presente, obviamente, dependencias técnicas, mitigación de riesgo y demás, y armo el backlog de mi iteración, ¿sí? La siguiente pregunta que surge en esta heurística es, bueno, ¿cuántos ítems puedo meter? Obviamente, cuántos ítems puedo meter va a estar dado por la velocidad de mi equipo, ¿sí? Pero también surge la pregunta de, bueno, ¿cuánto tengo que cortar mis ítems? ¿Cuándo sé que ya corté suficiente? ¿Sí? ¿Cuán pequeña es una user story para que yo la pueda meter en mi iteración? No hay una palabra de oro, digamos, en esto, no hay una definición universal. En general, tenemos una métrica de Extreme Programming que nos dice que un equipo debería hacer al menos 6 ítems por iteración. Esta métrica sale de un libro publicado por Ken Beck y Martin Fowler que se llama Planning Extreme Programming, ¿sí? Y esta es la sugerencia que hacen ellos. Un equipo de Extreme Programming debería comprometerse al menos a 6 ítems por iteración. Si son más, mejor aún. Alguien se podrá estar preguntando, ¿y cómo influye acá el tamaño de equipo, el tamaño de iteración? No importa. La verdad que no importa. Al menos son 6 ítems, ¿sí? Obviamente, cuanto más grande sea tu iteración, cuanta más gente esté dentro del equipo, más ítems deberían poder incluirse. Pero al menos 6 ítems. El hecho de que sean al menos 6 ítems implica que la capacidad del equipo va a estar repartida en 6 cosas, ¿sí? Y eso implica también el tamaño de cada ítem. Ninguno de estos 6 ítems deberían ser más o menos uniformes, de manera tal que ninguno de esos ítems representara más de un sexto de la capacidad del equipo, ¿sí? Esto es por una cuestión de mitigación de riesgos y también por un manejo de expectativas. No es lo mismo decir que el equipo se va a comprometer a hacer 2 cosas durante la iteración si termina solo
o si le falta terminar una, incumplió el 50% de lo comprometido, ¿sí? En cambio, si yo esas dos cosas las expreso como 6 cosas, ¿sí? Estamos hablando de la misma porción de funcionalidad, pero el tema es cómo lo presento, cómo lo expreso, ¿sí? Esas dos cosas las particiono, aplico esta heurística que acabamos de ver y genero 6 ítems, ¿sí? Al final, tal vez no completé todos, ¿sí? Uno lo completé y el otro va a estar avanzado posiblemente. Y a la hora de comunicar esto, si bien la cantidad de trabajo tal vez es la misma, en vez de decir hice 1 de 2, pueda decir yo hice 5 de 6, hice 4 de 6. Lo cual, en términos concretos de métricas, es mucho mejor. Y a su vez, en términos de percepción y de comunicación y demás, es muchísimo más motivador, podríamos decir. El hecho de tener los ítems cortados más finos tiene varios beneficios. Uno de ellos es que al tenerlos más finos tengo más control, tengo más detalle, entiendo mejor lo que estoy haciendo. Al mismo tiempo eso me da más flexibilidad a la hora de armar la planificación. Si yo tengo un ítem muy grande, estoy limitado posiblemente en qué lugares lo puedo poner, estoy limitado en términos de cómo puedo dividir ese ítem para que lo trabajen estas personas. Si yo ese ítem lo logro particionar, ¿sí? Voy a tener más posibilidades, más flexibilidad en términos de planificación. Puedo meter parte de ese ítem en una iteración y parte en la otra, puedo priorizar distinto, ¿sí? Hay una serie de beneficios importantes en esto de particionar los ítems. Pero obviamente no es una tarea fácil. Tenemos aquí una heurística de cómo particionar un ítem, cómo particionar una historia de usuario. No voy a entrar en detalle en esto, ¿sí? Este material está disponible, lo pueden buscar, no es un material que haya generado yo, es de una empresa que se llama Agile for All, que lo publicaron originalmente y después algunos colegas de la comunidad local en Argentina tomaron el trabajo de traducirlo al castellano, ¿no? Entonces uno parte con una historia, aplica ciertos patrones de división, evalúa la división resultante y si es necesario vuelve a dividir. Es decir, no sé, por ejemplo, voy a poner 2 o 3 ejemplitos básicos. Si yo tengo que hacer una funcionalidad, una clásica funcionalidad de ABM, ¿no? Alta, baja y modificación. Bueno, claramente eso lo puedo dividir en 3. Una funcionalidad es la alta, otra es la baja y otra es la modificación. Y muy posiblemente, en términos de planificación, la alta y la modificación sean 2 funcionalidades con alta prioridad y posiblemente la baja sea una funcionalidad de mucha menor prioridad, que tal vez pueda calendarizar para iteraciones posteriores o incluso para versiones posteriores. Otro ejemplo de ese estilo es el login. Cuando uno piensa en una funcionalidad de login, uno tiene asociado al login, bueno, la registración, ¿no? Tengo registración y tengo login. Bueno, en principio ya son 2 cosas distintas. Cuando hablo de login, hablo de poner mi usuario, poner mi password y posiblemente tengo asociada en esa misma pantalla una funcionalidad de recuperar el password. Bueno, claramente eso también se puede dividir. Una cosa es el login en sí y otra cosa es la recuperación de password. Muchas veces en algunos sitios tenemos la necesidad de el requerimiento de seguridad de que ante 3 intentos fallidos la cuenta se bloquea y asociado al bloqueo de la cuenta hay una funcionalidad de desbloqueo. Bueno, todas esas cosas las puedo partir, son claramente cosas distintas. Una cosa es el login, otra cosa es recuperar la password, otra cosa es que ante intentos fallidos se bloquee la cuenta y otra funcionalidad distinta es el desbloqueo de eso. En términos de registración, típicamente la registración implica una serie de validaciones, como por ejemplo que el nombre de usuario sea único, que la password cumpla con cierta fortaleza, a veces incluso en la registración se pide un captcha. Entonces, típicamente esas cosas también yo podría llegar a particionarlas. Podría hacer un primer login con sin captcha, ¿sí? Después podría tener una segunda, perdón, la registración sin captcha. Después podría tener una segunda versión de la registración que incluyera un captcha, ¿sí? Bueno, acá esta heurística ofrece distintas técnicas como para ir particionando, ¿sí? Algunas otras consideraciones para planificar, ¿sí? Bueno,
es el tema de la estimación. En general, en un contexto ágil uno va a realizar estimaciones relativas. También tenemos que tener presente el uso de spikes, el uso de slacks y lo que denominamos la técnica de yesterday weather. Todas estas cosas vamos a verlas a continuación en el próximo video. Gracias.